Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Transmitiendo de nueva cuenta desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, queridos amigos y amigas de Cuatro Vientos. Estamos haciendo la tercera transmisión en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día viernes 9 de diciembre del año 2022. Muchísimas gracias porque nos acompañe en nuestra programación, la tercera transmisión en vivo. Les estábamos comentando cuando son precisamente las 11 de la mañana con 21 minutos. Bienvenidos. Les pedimos que si les gusta nuestra programación, le dé un like, lo comparta el programa, suscríbase al canal en YouTube de Cuatro Vientos y pues arrancamos esta entrevista, una segunda parte, porque hay que conmemorar, amigos y amigas, este homenaje tan merecido que se le hizo al pasado fin de semana a la maestra Estela Parrilla Echeverría, aquí en el Caracol Museo de Ciencias en Ensenada. Y pues para esto, pues, ¿quién mejor, cuál mejor invitado que Manuel Álvarez Pérez Duarte, maestro en ciencias astrogeofísicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, la Universidad de Colorado en Boulder, acá en Estados Unidos, investigador jubilado del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en la sede Ensenada, y también fue encargado del Observatorio Astronómico Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Ahora, Alicia, adelante, por favor. ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa? Pues este programa tiene un interés muy grande en el país, Javier, porque vamos a platicar con el astrónomo, pero también un interés muy particular en Ensenada, porque vamos a hablar de la esposa del maestro Manuel, del doctor Manuel Álvarez, el astrónomo Manuel Álvarez. Vamos a hablar de Estela, a quien siempre nos referíamos a ella como la maestra, la profesora Estelita Parrilla Echeverría, y que efectivamente el sábado pasado se colocó una placa con su nombre al auditorio del Museo Caracol, del Museo de Ciencias de Ensenada Caracol. Y este fue un acto muy emotivo. Ahí aparece, mira la fotografía donde está Manuel con sus hijos, con Manolo, con su otro hijo menor que vive en Juárez, y con una amiga muy querida de la familia y de Estelita, en el momento de la develación de la placa del auditorio que lleva el nombre ya de Estela Parrilla Echeverría. Y queremos platicar, pues ahora de la obra, pero Manuel, una plática más intimista, más desde la familia, más desde lo que hicieron juntos. Hay cosas que no nos puedes platicar, pero están a la vista, sus dos hijos. No nos puedes platicar cómo los hicieron, pero ahí están, ya lo sabemos. Pero Manuel, sí, de que en esta trayectoria de Estela, pues no la hizo sola. Este caminar de Estela Parrilla a favor de la divulgación de la ciencia, de la cultura en Ensenada, fue siempre acompañada por ti o tú acompañado por ella. Siempre se les vio juntos impulsando este proyecto. La maestra Estela Parrilla, pues ahorita está enferma, no pudo estar presente en el evento, pero por supuesto que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos todos de que se haya puesto el nombre de ella en el auditorio. Y la historia de ustedes acá en Baja California empieza un día en que llegan juntos y viene a coincidir prácticamente con el momento en que empieza también a instalarse lo que es el Observatorio Nacional de Astronomía, con sus viajes juntos como pareja. Creo que traían uno o dos hijos, creo que el otro hijo estaba por nacer, pero venían ustedes a hacer directamente no un trabajo de escritorio, sino un trabajo arduo. En tu caso, al Observatorio Nacional de Astronomía que está en la Sierra de San Pedro Mártir, ella acompañándote a esos viajes, a ese trabajo, y luego ya más adelante vemos
como tú acompañándola también y participando juntos en este trabajo de impulsar la creación de un museo de ciencias que ahora lo vemos concluido en una obra como el Museo Semilla, pero que tiene antecedentes muy grandes y incluso en algunas cosas muy diferentes. El concepto que ustedes tuvieron cuando empezaron a desarrollar este proyecto. De eso queremos que nos platiques, queridísimo Manuel, y pues Claro que sí. será una plática muy interesante aquí para todos nuestros amigos comunes que tenemos en Ensenada, en Baja California, y muchos que tienes tú en el país. Adelante, Manuel, bienvenido a Cuatro Vientos. Por supuesto, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, llegamos aquí, yo llegué aquí en el mero Día de los Inocentes de 1968, El 28 de diciembre. el 28 de diciembre, Del 6-8. y aquí sigo, ¿verdad? Y Ajá. bueno, pues llegué yo allá arriba, el observatorio se había iniciado por el doctor, por los astrónomos de México, y desde el año 67, en 1967, habían subido a la montaña el doctor Guillermo Haro y el doctor, un doctor americano, y para buscando el lugar más adecuado porque el observatorio de Tacubaya, allá había pasado la historia, y el observatorio de Tonancintra en Puebla, a un lado de Puebla, pues ya también la contaminación de Ciudad de México, la contaminación de Puebla, pues no manejaba las cosas. Estas imágenes que estamos viendo ahorita son las del telescopio de 2 metros, un edificio de 30 y tantos metros de altura, con un telescopio de 2 metros de diámetro. eh, y bueno, aquí está en la cima de la montaña. Pero hacer esto costó mucho esfuerzo, ¿no? Ujú. Construir el telescopio ahí en esa montaña, pues fue también toda una proeza interesante que construyó un ingeniero de Tijuana, ¿verdad? Y que utilizó una técnica muy conocida en la construcción, que es la cimbra deslizante, en el que van construyendo el telescopio desde la parte de abajo, y la misma cimbra, la misma estructura con la que construyen el telescopio, la van subiendo paulatinamente hasta que llega finalmente a la conclusión. Y luego la cúpula misma pues fue construida por unos ingenieros, por un maestro de obras, el maestro Ángeles, que la única de donde se sostenía él era por los ángeles lo sostenían del cielo, y estos amigos, los constructores de la cúpula, trabajaban allá arriba, 30 y tantos metros de altura, sin ningún soporte, sin ninguna manera si sufrieran algún... Arriesgando la vida, ¿Perdón? arriesgando la vida, Manuel. Arriesgando, es lo que hacían pues, permanentemente, ¿no? Trabajaban a grandes alturas y soldando y acomodando piezas a gran altura. Y bueno, pues eso es lo que hicieron durante mucho tiempo. Aquí están los tres telescopios, en esta imagen están los tres telescopios, el 1,5 metros al principio, el telescopio de 84 centímetros junto a unas antenas, y luego el telescopio de 1,5 metros, y al fondo es donde actualmente están otros telescopios más. Ahorita tenemos están ahorita tres telescopios en San Pedro Mártir, 1,5 metros, 84 centímetros y 2 metros de diámetro, pero ya hay otros 10 telescopios más, todos robóticos. Son relativamente pequeños, pero son robóticos, de manera que trabajan automáticamente. Este es uno de ellos. Trabajan automáticamente buscando, en particular, la mayoría de estos telescopios están trabajando buscando las explosiones muy grandes que ocurren en el universo, y que tratan de determinar por qué es que se están ocurriendo. Este es el interior del telescopio de 2 metros, ¿verdad? En donde está el telescopio
apuntando a la cúpula se abre, deslizándola hacia abajo o hacia arriba, esa se desliza hacia abajo o hacia arriba y permite ver entonces el cielo. Este es, como les digo, un telescopio de 2 metros de diámetro. 2 metros de diámetro es lo que está ahí en el anillo amarillo, que es el mismo tamaño del telescopio, del espejo, ¿verdad? Y bueno, construir esto fue toda una odisea, toda una obra muy, muy importante. Este es uno de los telescopios nuevos que están ya en operación. Ahí está el telescopio, es pequeño relativamente, 60 centímetros de diámetro, pero totalmente automatizado. Se abre toda la cúpula y el telescopio apunta muy rápidamente a diferentes posiciones que se le envían directamente desde el control y porque hay explosiones de radiación gamma, explosiones de rayos gamma que ocurren en algunos lugares del universo, en galaxias, en lugares especiales, y se trata de averiguar por qué ocurren esas cosas y cómo ocurren y qué es lo que podemos observar de ellas, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los telescopios que se tienen ahí, ¿no? Pues esa es el momento en que ustedes llegan, tú y tu esposa, tu hijo, y llegan a Ensenada y llegan directamente, ahora sí que llegando y haciendo lumbre, rayando el suelo, porque tú te incorporas de lleno como astrónomo, empieza a crecer, Manuel, tú eres una persona muy gentil, amable, modesta, pero en realidad tu nombre como científico empieza a darse a conocer. Platicábamos el sábado que nos tocó ver a nosotros, a Javier y a mí, una placa en homenaje tuyo allá en Baja California Sur, en San José del Cabo, reconociendo tu calidad astrónomo, tu participación en un fenómeno muy interesante del que nos vas a platicar también algo, y que te reconocieron ahí la aportación que tú dabas al estudio de este fenómeno celeste, pero lo que quiero regresar es cómo llegan y de inmediato su presencia se nota aquí en Ensenada. Son recibidos y reconocidos desde el inicio como un valor para la sociedad, para la ciudadanía, para el área académica, para el área científica y para la población en general por las iniciativas que traen. O sea, llegaron a aportar y aportaron mucho. No se puede hablar de Estela sin hablar de Manuel, no se puede hablar de Manuel sin hablar de Estela, porque ambos estuvieron siempre trabajando juntos en sus proyectos. Claro, ella no era astrónoma, pero te acompañaba en muchas de tus tareas ahí en la Sierra de San Pedro Mártir. Sí, efectivamente, hicimos varios recorridos juntos en toda la península y luego en todo México, y también echar nuestro brinquito del otro lado del mar, ¿no? Y íbamos juntos, efectivamente. En ocasiones logramos que también fueran los hijos esos viajes, y bueno, pues eran realmente muy interesantes y muy agradables, ¿no? Y sí, efectivamente, en La Paz, en San José del Cabo, celebramos un episodio interesante de la astronomía, que es el tránsito de Venus sobre el disco del Sol. Venus es un planeta que es interior a la Tierra, está Mercurio, Venus, la Tierra. Entonces Venus se interpone ocasionalmente en el camino de visión con el Sol. Y lo que hacemos los astrónomos es determinar la posición, el tiempo de recorrido y cuándo es que ocurren esos fenómenos. Y resulta que los tránsitos de Venus son periódicos, pero tienen un periodo muy particular, porque el primer evento después de la primera vez que se observa, el siguiente evento periódico es de 8 años después. Pero el siguiente periodo es de 105 años después. Se repite 8 años más adelante y 120 y tantos años
después. En total, 243 años el periodo que tiene de Venus para transitar el Sol. Tránsito. ¿Y por qué es esto? Se pregunta uno, bueno, ¿por qué es que por qué ocurre esto de esa manera? Bueno, como les digo, bueno, primero que nada, la trayectoria de los planetas es prácticamente la misma alrededor del Sol. Siguen el mismo plano, no la misma, sino el mismo plano, pero cada quien en su lugar donde está, ¿no? Entonces, debido a esa proyección diferente, lo que vemos nosotros desde la Tierra son eventos que pues, se pueden calcular y se calculan. Y como les digo, los primeros cálculos se hicieron por ahí de 1800 y pico, y a partir de ese momento se han seguido los tránsitos de manera regular. Entonces, en esta ocasión, el tránsito iba a ocurrir en San José del Cabo. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque un abad, un astrónomo francés, el abad Chape d'Ateroche, había calculado, es decir, habían hecho cálculos y él se daba cuenta que el siguiente tránsito se podía ver en los mares del sur, en el Pacífico Sur. Y bueno, él intentó convencer al rey español que le dejara ir a la Nueva España o inclusive más al sur para observar este tránsito, que era un evento muy interesante y muy importante. ¿Y por qué la importancia? Bueno, porque ya se conocían las distancias relativas de los planetas alrededor del Sol, pero no se conocía la distancia absoluta. Aquí en esta imagen tenemos los puntitos negros, esos son precisamente el planeta Venus cruzando sobre el disco del Sol. A veces pasan en la orilla, a veces más el centro, más el otro lado, pero ese es el evento, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento empieza? ¿En qué momento toca el disco? ¿Y en qué momento termina el disco? Son eventos que son muy importantes porque se tiene que determinar el tiempo. Pero además hay otro asunto más importante aún. ¿Cómo calculamos el tiempo? En aquella época había un problema muy serio para calcular el tiempo de ocurrencia de algo. Muy difícil era calcular. Tan es así que un rey inglés propuso dio una cantidad de dinero muy grande para cuando se pudiese medir la latitud de un objeto, ¿no? Entonces, aquí está, esas imágenes que vemos ahorita ahí. Oye, Manuel, ¿y cuánto tiempo se lleva en horas, medidos en horas, en el horario común nuestro de la Tierra? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer este tránsito Venus pasando por el disco del Sol? Son del orden de 3 o 4 horas las que se tarda en recorrer el disco del Sol, ¿verdad? Desde el instante en que lo toca hasta el instante en que termina. Pero ¿en qué instante ocurre eso exactamente? Pues es muy difícil. Y les digo, es muy difícil calcular los tiempos porque con lo que se podía calcular el tiempo era con reloj, con arena, con cosas por el estilo, pero no había la manera de decidir qué tiempo era el inicial. Y entonces, para ello se requería medir la longitud del objeto que estamos midiendo. Aquí está el planeta Venus, ya cruzando sobre el disco del Sol en una imagen de H alfa del disco solar. En la orilla del Sol, por ejemplo, vemos unas espículas que se llaman, que son precisamente pequeñas nubes de gas, pero nubes pequeñas de varios miles de kilómetros, ¿verdad? Acuérdense que el Sol Pequeñitas. Muy acuérdense pequeñitas. que el Sol tiene 700.000 kilómetros de diámetro, ¿verdad? Y entonces estas espículas son explosiones constantes que están en la superficie del Sol, pero que tienen varios miles de kilómetros, ¿no? Entonces, oye, Manuel, hablabas de que este fenómeno se repite en ciclos muy pequeños de 8 años y luego
un ciclo grande de más de 240, 105, 243 años. 105 y 125. ¿Cuándo fuiste tú? ¿Cuándo fuiste tú a ver este fenómeno y a dictar esta conferencia a Baja California Sur? ¿En un ciclo pequeño? ¿En un ciclo grande? ¿Cuánto falta para que vuelva a suceder? Pues efectivamente, bueno, es más, déjenme adelantarme un poquito. Otro que de las personas que quisieron observar el tránsito de Venus fue el capitán Cook, que finalmente descubrió una de las islas del Pacífico Sur. Aunque el Chapdelateroch quería ir más al sur, el rey español no le dejó más oportunidad de ir más al sur que hasta Baja California Sur, porque acuérdense, en aquella época los reyes españoles y franceses eran de la misma familia, pero pues como buenos primos que eran, pues no se querían, no se permitían muchas cosas, ¿no? Entonces, el rey español no le da permiso al súbdito francés para que vaya más al sur que la península de Baja California. Y en cambio los ingleses no pidieron permiso y se fueron más al sur y descubrieron la isla. El capitán Cook descubrió la isla Tapur, también observando el mismo tránsito de Venus. Bueno, el chiste está en que el tránsito de Venus, para poder determinar el tránsito de Venus, se necesita conocer la longitud del lugar de observación. Y para conocer la longitud de observación necesitas calcular el tiempo preciso en el que ocurre. Y la longitud se puede calcular si observamos un eclipse de luna, por ejemplo, de diferentes lugares de la Tierra y sabemos exactamente el momento en que ocurre. Ahora sabemos el tiempo en que ocurre, pero en aquella época no sabían el tiempo en que ocurría. Entonces observaban el eclipse de luna, lo observaban desde Francia y lo observaban desde México, desde Baja California, y calculaban el tiempo y de esa manera eran capaces de determinar el tiempo que había entre España y México, que ahora ya sabemos cuántas horas son, pero en aquella época no sabían. En aquella época era muy difícil recorrer el mar, lanzarse al mar, porque no sabían a dónde iban a ir a parar, ¿no? Entonces, esa era la importancia del tránsito de Venus, determinar la distancia de la Tierra al Sol, la unidad astronómica que se llama. Ese era uno de los puntos más importantes en esa determinación, determinar la distancia que hay de la Tierra al Sol para poder saber entonces la distancia que hay entre los diferentes planetas, porque ya se había calculado que los tiempos relativos de los tiempos de revolución relativos de los planetas alrededor del Sol, pero no se sabían los tiempos exactos. Y esto permitía efectivamente hacer esa medición. Entonces, esa era parte de la importancia de una expedición como esta, que fue muy interesante porque tuvimos que pues, hacer toda una serie de cosas, de eventos, ¿no? Para preparar la expedición. Y luego el recorrido. Otra cosa interesante que ocurrió, es que una de las alumnas de doctorado de aquí de Ensenada, ella organizó un tránsito desde Ensenada hasta la península, visitando pueblos, visitando ciudades para dar conferencias de divulgación, ¿verdad? Entonces, no es nada más una sola cosa la que se hace, sino son múltiples cosas las que se llegan a finalmente a hacer. Y bueno, pues eso es parte de lo que se hizo, ¿no? Entonces, la expedición a Baja California Sur fue todo un éxito, efectivamente. Sí logramos observar perfectamente bien el tránsito y además llevamos allá a San José del Cabo, llevamos uno de los primeros telescopios que hubo en México, un telescopio refractor pequeño de 30 centímetros de diámetro, ¿verdad? Pero que estuvo en México, en Ciudad de México, en otros lugares, y también lo trasladamos hasta Baja California Sur. Es una imagen de Chapdelateroch, un abad bondadoso, apacible, pero que andaba del tingo al tango por todo el mundo.
Estuvo Ah, qué también, Con mucha inquietud científica, Manuel. Chavda Oye, Terosh estuvo también en Rusia, fíjense. fíjate, Y, qué y, alma, qué espíritu de aventura y de interés por la ciencia. y él estuvo 8 años antes que el tránsito al que asistió él. Y Ujú. allí en Rusia, los cosacos lo rescataron de los campesinos, porque él viajaba con instrumentos muy grandes, un telescopio, un péndulo muy grande para poder medir el tiempo exactamente de Ujú. ocurrencia de un evento, etcétera. Y bueno, ocurrió que en ese momento del tránsito allá en Rusia, pues el clima estaba muy malo y ya lo querían colgar a Chapdaterosh porque pensaban que él era el causante del mal clima en, Híjole. en Menos, Rusia. menos mal que por acá en Baja California Sur no sucedió algún huracán o alguna desgracia, sino en lugar Exacto. de una placa te habrían linchado, Manuel. Pues sí, entonces efectivamente son Porque, todos porque los... las supersticiones persisten, cada vez menos, pero persisten. ¿Cuándo fuiste a impartir esta conferencia sobre los tránsitos de Venus en la historia de la ciencia mundial y mexicana? Esta conferencia que impartiste en el Pabellón Cultural de la República de Cabo de San Lucas, el día 4 de junio fue 2012, Manuel. Pues sí, efectivamente, di una plática ya. Y fíjense, hay otra cosa interesante. Una plática sobre el mismo evento de tránsito de Venus, lo di aquí en Ensenada, en Ryerson y Tercera, que estaba el banco de un lado y del otro lado está un instituto pues ya no recuerdo exactamente de quién, pero ahí dimos una plática también sobre el tránsito de Venus. Fue la primera plática que dimos sobre el tránsito de Venus aquí en Ensenada, ¿no? Entonces, Ujú. la cuestión es esa, o sea, estos individuos están, pues, Velázquez de León también estuvo observando en la península, pero él un poquito más al norte de esto, y él sí logró observaciones muy buenas y muy certeras. Y además hay otro evento muy interesante y de las complicaciones que había en aquella época. Chapda-Terosh le da, muere en San José del Cabo por una enfermedad que era como la peste, como la viruela, como una serie de cosas. Ujú. Y sin embargo, Velázquez de León le ayuda a la expedición francesa a que los datos, las observaciones de Chapda-Terosh lleguen a Francia. Y fíjense otra cosa, otro dato más. Las observaciones de Chapda-Terosh llegan a Francia después de todo un recorrido muy complicado porque se murió en San José del Cabo y como 2 o 3 meses después, Velázquez de León recoge la información que le dejaba Chapda-Terosh y la mandan a París. Y cuando llega a París, llega pues al Consejo de Ciencias de Francia, ¿sí? De la Real Academia de Francia, y a los 15 días, 2 semanas después de que llegó, fueron publicados sus resultados. De ahí era la importancia tan grande, ¿no? O sea, Ujú. estaban esperando los resultados de Chapda-Terosh para Para poder difundirlos, editar. para Ujú. darlos a conocer. Ujú. Y bueno, como ven ustedes, es un evento, es una situación totalmente mundial, ¿no? En el cual no nada más es un evento en algún particular, sino que son muchos científicos, muchas expediciones las que se organizan. Como les digo, 8 años antes de México, Chávez había ido a Rusia por Ujú. tratando de determinar las mismas cuestiones, ¿no? Pero allí no tuvo buen clima y se les nubló, llovió, una granizada, inundaciones, etcétera, etcétera. Mientras que aquí con nosotros, pues el clima estuvo perfecto. A ver, Desafortunadamente. tengo una duda, Manuel. Si tú fuiste en 2012 a hablar y ver este fenómeno astronómico, eh,
Si fuera el ciclo de los 243 años y Fue luego el ciclo después de los viene, 8, fue el ciclo de los 8 años. fue el ciclo de los 8, o sea que solamente una vez en tu vida te ha tocado verlo. Pues yo hubiera podido observarlo 2 veces, pero nada más una vez. No, no hay manera de que lo observes 2 veces, ¿no? Sí, de 8, los primeros 8, sí, del primero al segundo, sí. El de 8 Ajá. sí que sucedió en 2012, pero después de ese tendrán que transcurrir 243 años, a partir de Para que vuelva otra 2012. vez, para que vuelva otra vez a ocurrir, sí. Pero Sí. ocurre, ¿no? Ocurren antes, 105 y 115 años después, posteriormente, ¿no? Ajá. La cuestión es esa, ¿no? Otro detalle más, fíjense. Cricri, que ustedes sí saben quién fue Cricri, ¿verdad? Desde la infancia, Desde la aquí lo infancia. traemos. Pues resulta que Cricri también era un astrónomo aficionado. A Y ver. como astrónomo aficionado, él asistía a las reuniones de aficionados de Ciudad de México y Ujú. resulta que lo mandaron, es decir, le pidieron a él que hiciera el cálculo de cómo se vería y cuándo se vería un tránsito en Marte. Entonces, eh, Cricri, Francisco Gabilondo Soler, Ujú. como astrónomo aficionado, hizo un cálculo de cómo se verían los tránsitos en Marte, porque también se ven en Marte, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de eventos muy interesantes y muy importantes que les voy a hacer llegar, miren nada más, ustedes lo tienen ahí, Ahí Ahí está, está. José Gabriel Soler, el Cricri. ustedes lo tienen ahí, ¿eh? Ahí está, míralo. Ajá, Sí. ahí está Francisco Ya Gabilondo. tenía la colección completa de sus canciones cuando ya las sacaron en CD. Ahí está, mira el Cricri Mira, astrónomo. Míralo, ahí está ahí Cricri está. observando, precisamente, ¿no? Ajá. Ajá. Ahí está la imagen. Oye, ¿te tocó, Qué te tocó barbaridad. hablar con él, Manuel? ¿Ándale? ¿Te tocó hablar con Cricri? No, no, no hablé con él nunca, pero sí lo Ajá. escuchaba también yo igual que ustedes. ¿Y cómo conociste sus inquietudes de astrónomo? Ah, pues porque teníamos en Ensenada a un historiador, Marco Arturo Moreno Corral, es un historiador de la ciencia y de la astronomía en particular, y se meten por donde menos uno se lo espera, y encontró efectivamente un original, una copia, pues, de los cálculos que él hizo para el cálculo de tránsito de Venus, de Venus desde Marte, observado desde Marte, ¿verdad? ¿Cómo le ven? Esos Qué Oye, astrónomos. impresionante, qué interesante. y qué tan acertado o tan lejano estuvo de la realidad en sus cálculos, Cricri? Bastante bien. Bueno, en realidad ahí no puedes verificar, no puedes comprobar porque no puedes ir a Marte a observar el tránsito, ¿no? Pero vamos, Pero teóricamente. usando las herramientas matemáticas, las distancias relativas de los planetas y demás, se puede hacer los cálculos y eso fue lo que hizo Francisco Gabilondo Soler. Cricri, eh, tendría que revisar la fecha de este evento, pero les voy a hacer llegar a ustedes esta situación para que también la conozcan, ¿eh? ¿Mm? Sí, cómo no, hasta nos va a dar ya curiosidad de buscar en todo la creación musical, en todas las letras, Pues mira, mira lo que me encontré, precisamente este trabajo en el Poliedro del Tiempo, un grillo astrónomo en el Día del Niño, ujú. escrito el 30 de abril de 2010. Y aquí nos habla precisamente en esta parte después de los tres cochinitos. Ahí está. Pues bien, el grillo, antes de ser violinista, porque era violinista, han de saber, y de los buenos, como todo grillo que esté orgulloso de ser grillo, era astrónomo o quería serlo. Cuando era joven, Gabilondo Soler soñaba con las estrellas y las matemáticas. Su talento e imaginación, sin embargo, lo llevarían por el camino de los cuentos y la fantasía que musicalizaría con la ayuda de un pequeño grillo, que también seguramente llevaba el amor a la ciencia en su corazón. Y ahí está, ¿no? O sea, este es un trabajo que nos encontramos. Ahorita vamos a ponerlo también ahí disponible para que las personas que quieran leer sobre esto, es realmente novedoso. Qué interesante, Qué Manuel. cosa tan interesante. Aquí está un poliedro en el tiempo y aquí está la dirección, te lo vamos a Algo de poner. ciencia, algo de arte y algo de la vida. Así Y es. mira tú cómo es a través Uno de de los, esto.
Perdón, ¿qué ibas a decir, Manuel? Sí, mira, uno de los cuentos de Cricri es precisamente que él quiere enseñarles astronomía a los animalitos. Y entonces los cita, ¿sí? A un cierto momento para enseñarles los astros. Pero por supuesto, los astros aparecen en la noche, no en el día. Así es. En la noche normalmente los animalitos están dormidos. Ujú. Entonces empezó a dar una plática sobre las estrellas y al rato lo único que se escuchaba eran ronquidos. Entonces da un gran aplauso, da un gran Épico, aplauso. sí, Todos se sí. despiertan y dice, pues ya váyanse, ya terminó la plática. Y nadie se movía. Dice, pues ya váyanse, ya, no, no, y, sí, ¿y el diploma cuándo no me lo van a dar? Los animalitos querían su diploma por haber escuchado. Por haber asistido. A lo mejor ya Ah, qué estaban, historia. a lo mejor ya estaban en el Qué Sistema chido, qué Nacional de bueno. Investigación que necesitas documentar todo ello para poder hacer tu currículum. Qué cosa. Ese es Oye, uno de los cuentos de Cricri, no sé si los recuerdan ustedes. fíjate que No, no, no lo no lo recuerdo. Ese recuerdo, era uno de los cuentos de Cricri precisamente, ¿no? Ah, pero qué cosa. está muy padre. Y Y- lo que hizo es que me acordara de un colega tuyo de Luis Aguilar, por eso me acuerdo también del nombre. En uno de los días de estas actividades que realizan varias instituciones científicas y donde no falta nunca astronomía, con jóvenes de preparatoria interesados en la ciencia y que vienen acá a la península y los llevan a hacer un recorrido y que es multicientífico, son varios de varias disciplinas donde van dando explicaciones a los jóvenes. Cuando llegamos en un año que los acompañamos ahí al observatorio, los muchachos hacían cada pregunta, Manuel, que te juro que Javier y yo no sabíamos en qué idioma estaban hablando. Eran jovencitos que de pronto se pusieron a platicar con los astrónomos y ya nosotros ya no pudimos ni siquiera tomar nota porque hablaban de cosas muy, muy especializadas, muy fuera de lo común para nosotros. Pero después, en la noche, imagínate qué cosa más hermosa, en la noche, ahí cerca de las cabañas que tiene astronomía, nos citó Luis Aguilar a darnos una conferencia en la oscuridad. Afortunadamente ahora hay la tecnología para hacerlo, a Cricri no le tocó, pero nos llevaba esa conferencia con una pantalla grande y viendo al mismo tiempo pues la cúpula celeste, como se ven las estrellas en San Antonio, en el, ¿cómo se llama? San Pedro Mártir. Así es que fue una de las experiencias más bonitas que a mí me ha tocado ver. Otra de las experiencias muy bellas me tocó tenerla contigo en una ocasión en que se hizo la Noche de las Estrellas en Tecate, allá donde está el Diablito, en la cueva del Diablito. Estaba Ajá. haciendo un frío de los mil demonios, pero había mucho entusiasmo y me acordé porque con esa pasión y ese entusiasmo con el que Cricri, narras cómo Cricri convocaba a los animalitos para explicarles los fenómenos del cielo, así con esa paciencia estabas tú atendiéndonos a todos nosotros, a todos los que fuimos a asomarnos ahí en el telescopio para poder ver la luna, nos estabas mostrando la luna y algunas estrellas más visibles. Ha de Recuerdo haber, con mucho ha de agrado haber sido, ese día. ha de haber sido en alguna de las noches de las estrellas, ¿no? Sí, totalmente. Y se hizo Sí. para allá, para el rumbo de Tecate, en ese pueblo, Javier, que no recuerdo ahorita el nombre, pero es donde está la cueva del Diablito. Ahí fue Ajá. donde se hizo en esa ocasión. Bueno, pues a todos estos eventos te vi siempre acompañado de Estela, de tu esposa. Platícanos de esta parte de la vida conjunta, de la vida familiar, porque pues es una familia muy peculiar, la tuya, Manuel, de un científico y una maestra con muchas inquietudes en la divulgación de la ciencia y de la cultura. ¿Qué significó para ustedes formar este hogar y a los hijos que tuvieron? ¿Cómo los trataban? ¿Cómo se veían? ¿Cómo los veían sus hijos a ustedes? Este, no es común, no es un matrimonio, no es una familia común la que ustedes lograron conformar.
Pues mira, realmente nunca les preguntamos a los hijos qué pensaban, ¿sí? Simplemente nosotros vivíamos nuestra vida y ellos se interesaban en lo que hacíamos nosotros, eso es lo que pasaba, ¿verdad? O sea, como lo hacíamos con gusto, con satisfacción, lo que hacíamos, pues ellos también participaron, ¿no? Y bueno, de los tres, el más grande es el que nos salió peorcito, ¿no? El que está ahí en las fotografías, por ahí, ¿no? ¿A quién te refieres? ¿A Ahí te lo Manolo? vamos a Manuel, ver. ¿Quién es Manuel, el ¿sí? mayor, Manolo o el más Sí, joven? Manolo es el mayor, sí. Manolo es el mayor. Ujú. Entonces, él fue el que nos salió peorcito porque Álvaro estudió matemáticas, Emilio estudió ciencias marinas y química, y él no, él tiene, como dice él mismo, ¿no? Tiene nada más aquí el de la izquierda, ¿no? El de la derecha. Sí, sí, Como el dice, que lleva tu nombre, le dicen Manolo, pero es ah, el Manuel de los tres. Ujú. pero De los como tres dice hijos. él, ¿no? Él no quería ser científico ni mucho menos, él quería ser administrador y Ajá, finalmente fue administrador de administrador, ¿no? Ahí Y están los dos. actualmente, y actualmente trabaja en Los Ángeles y no tiene gran cosa que ver con ciencia, pero sin embargo, Emilio, que es el que está ahí, del lado izquierdo es el matemático, no, él es el oceanólogo el oceanólogo, químico, químico. El químico. matemático, pues también nos resultó muy particular porque le encanta volar y entonces vuela en parapente constantemente, ¿no? Entonces ahorita estaba en Veracruz, se fue a Veracruz en esta ocasión y después voló en parapente, cruzando por varios lugares, varios kilómetros de distancia. Y bueno, es un evento que él ha hecho ya desde hace muchos años. También ha tenido sus accidentes, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, pues Sí. sí, como les digo, entonces cada quien hacíamos lo que queríamos y bueno, afortunadamente, como lo hacíamos con mucho gusto nosotros, ellos también han hecho las cosas que han hecho con mucho Sí. gusto, ¿no? Y bueno, pues Oye, el sábado pasado, cuando se realizó este evento, mira, ahí están muchos de las personas que asistieron al auditorio que ya lleva el nombre de Estela Parrilla. Y bueno, muchos seres queridos, amigos, de la familia y de ustedes en particular por el trabajo que han realizado. Y bueno, yo quiero comentarte a Manuel y a quienes nos están escuchando que fue un evento muy, muy conmovedor, muy emocionante, estuvo lleno de emotividad. Llegó un momento en que cuando pidieron hablar a alguien de la familia, precisamente Manolo, tu hijo mayor, pues casi se nos quiebra ahí, ¿no? En llanto por la emoción del reconocimiento que se estaba haciendo a tu esposa, a su madre. ¿Y tú qué piensas, Manuel? ¿Cómo estuvo este evento? ¿Qué significó para ti? pues miren, para empezar, querían que yo también hablara, pero pues la voz se me iba, ¿no? Entonces dije, no, no, yo no hablo, ya me entrevistaron antes, por eso el video que recibieron Sí. ustedes también, ¿no? Ahí sí, pude explicar con claridad las cosas, pero querían que, mire, y eso es muy interesante, ¿no? La vida es muy corta y si no me apuro, no haré nada, ¿no? No, no haré nada. Que era una frase de Estela. Pues sí, Sí, ¿eh? la vida es muy corta y si no me apuro no voy a hacer nada, dijo. Así andaba la hormiguita. Ajá. Y bueno, pues en realidad aprovechamos mucho la labor de los astrónomos que somos viajeros por naturaleza, ¿no? Ujú. Miren, esta es la casa donde se instaló el Museo de Ciencias en Obregón 1463 y algunas Sí. imágenes de aquella época, ¿no? Oye, Y detengámonos ahí en ese Museo de Ciencias, que pues fue la obra total de ustedes y de un grupo de ensenadenses a quienes lograron entusiasmar. Y platícanos las diferencias que tú ves entre el proyecto original y lo ella que es es Aurora hoy el Rico. Museo Caracol. Vayamos al Museo de Ciencias, Javier, el primero que apareció. A ver, no se puede retroceder.
Pues sí, o sea, fue una labor de muchos años. Estela empezó con la escuela Tlamacasqui, en realidad esa fue su primera labor. Y miren, Ujú. aquí afuera en el jardín estaban unos dientes de tiburón, unos enormes dientes de tiburón, ¿verdad? Ajá, la Y luego mandíbula completa. y Ujú, ahí fue donde se puso el arca, más adelante, ¿no? ujú. Unos dientes Sí. de tiburón. O Esto sea, está ubicado ahí en la avenida, ¿qué es? está en Obregón 1463, pero ya no está, ¿no? Ya se desapareció todo. El letrero del Museo de Ciencias 1463 todavía se ven, las Sí. rejas igual, pero ya no hay nada más, ¿no? Las Claro. demás, ¿Qué año es cuando empezaron? eso fue 78, yo creo por ahí 78, 80 más o menos, ¿no? Sí. Oye, ¿qué hacían en ese museo? ¿Quiénes participaban? ¿Habían maestros, guías? Tú ahí comentaron que había varias salas, ¿no? Y que se buscaba pues hablar del cielo, del mar, de la tierra. ¿Tú cuál era tu participación también ahí, Manuel? Yo nada más criticar. No, en realidad yo estaba pendiente de las cosas, ¿no? Ayudaba un poco en la sala de física porque se instalaron una sala de física, pero los oceanólogos, los de ciencias marinas participaron mucho porque se montó un acuario que operaban los muchachos de ciencias marinas, estudiantes y profesores de ciencias marinas, que fueron los que operaron eso. Se instaló también un camión de la ciencia. Se Sí. consiguió por parte del gobierno del estado un camión viejito y, se quería con ese camión recorrer la ciudad para dar clases, dar prácticas Ujú. de ciencia y demás, ¿no? Pero Sí. resulta que ese camión estaba hecho para Mexicali, que es plano, y aquí con las colinas que hay no podías ni subir ni bajar, ¿no? Ujú. Esto se me hace que es del Museo de Mexicali, de arqueología. Ujú. Entonces aquí estoy explicando, esta es de la sala del cielo, esta es una imagen de la bahía de Ensenada y la maqueta de la bahía que se hizo para esto, ¿no? Y esta es la Sí. sala del cielo donde está una cúpula y donde están imágenes de San Pedro Mártir, ¿verdad? Que están muy visibles. Y bueno, pues como les digo, yo estaba ahí pendiente de muchas cosas, pero en realidad nada más apoyando a Estela en el trabajo que se requería. Este es el barco, un barco que llegó aquí gracias al apoyo de la presidencia municipal, que apoyó que se trajera el barco hasta acá, y luego con una con una beca que se consiguió del CONACYT, para Ujú. poder eh, armar, armar las diferentes salas del museo, ¿no? Oye, a mí me pareció, para quienes no conocemos la historia, me pareció interesante la intervención de la muchacha que ahora trabaja en el Museo Caracol y que dice que fue una niña que estudió ahí en la escuela fundada por tu esposa y que cuando veía esta arca en el museo, Aquí la vemos en este, construcción y cuando la Miren, trasladan. aquí está sí, Estela de chiquita. Y aquí está sí, chiquita. Ujú. que siempre es eso. Ahí está cuando la enamoraste. ¿Ya ves? Así Sí. es. Ay, casi casi llegabas a pederasta, mi estimado Manuel. Y mira, y aquí están también cómo se fue construyendo lo que fue la construcción del museo. Ahí está la grúa con que llegó el arca al lugar, y aquí están construyendo pues, el cuarto. De cuántos años fue su vida juntos, Manuel? ¿Perdón? ¿Cuántos años de matrimonio? Ah, pues nada más 50. 50 Nada años, más. bodas de oro. ¿Sí? Manuel, ¿cómo se les ocurrió meter esa arca, ese barco ahí? ¿Cómo es que pudieron hacerlo? Miren, fíjense, les voy a platicar algo más que nunca he comentado. Estela siempre ha tenido ocurrencias. Mm. Y ya saben ustedes que Estela está ahorita en una casa de asistencia para adultos mayores, Sí. por problemas de memoria. Bueno, yo estuve con ella un mes cuando se quedó ahí en esa casa de asistencia.
Y bueno, pues le platicábamos con las otras personas y demás, ¿no? Y bueno, pues platicábamos que íbamos al río subterráneo y que nadábamos en la playa y que hacíamos una serie de cosas. Y de pronto a ella se le ocurrió, como digo, una de tantas ocurrencias, hacer un club de natación de los viejecitos que estaban ahí en esa casa de asistencia para que los lleváramos al río subterráneo de San Jerónimo Choltalcoatlán en las grutas de Cocomilpa. ¿Cómo la ven ustedes las ocurrencias de Estela, ¿no? Y bueno, una de sus ocurrencias era la escuela, bueno, ella empezó, ¿saben cómo empezó también? Eso no lo he comentado mucho, ¿no? Pero ella empezó a darle clases, ¿saben a quién? A los Ah, zapatos de su papá, caray. porque nunca logró convencer a las hermanas que fueran sus alumnas, entonces tuvo que coger los zapatos de su papá, formarlos, y a ellos les empezó a dar clase. ¿Cómo la ven? Qué cosa. ¡Qué No, pues de que locura! hay vocación, la vía vocación, ahí la tiene, ¿no? Sí. Ahí Era está. siempre, te digo, ocurrencias, ¿no? Entonces Oye, aquí en esta, pero te tenía a ti, que no hay loco que pueda lograr sus locuras si no se le sigue la corriente. Y si no hay otro loco de por medio. Otro loco siguiéndole la corriente, ¿no? miren, aquí Entonces, está otra vez si no, pues Estela. se hubieran quedado nada más en fantasías, en ideas, en frustraciones, en amarguras, pero mucho de lo que pudo hacer Estela, pues fue porque contó con una pareja, con un esposo como tú, Manuel. Y bueno, en realidad yo llegué aquí porque cuando estábamos en Ciudad de México, yo estaba la semana en la universidad, en la ciudad, pero tenía que salir al campo o a algún lado para poder sobrevivir la ciudad. Entonces salíamos constantemente de excursión, de campamento, de visita a las zonas arqueológicas, de visita a los conventos del siglo XVI. O sea, no estábamos en la Ciudad de México los fines de semana, estábamos siempre fuera. Y bueno, también Estel organizó un campamento de 6 eneros de los lobatos, de los scouts. Un Ajá. campamento de 6 eneros nacional en Huastepec, Morelos, ¿sí? Y también fue un éxito completo, ¿no? ¿Por qué? Porque Estela le ponía todo el entusiasmo que había. Yo la apoyaba, efectivamente, yo la ayudaba ahí en ese campamento de 6 eneros, pero pues no creo que se haya vuelto, no creo que a nadie más se le haya vuelto a ocurrir un evento como ese, que fue un éxito también, ¿eh? El campamento de 6 eneros. Manuel, permíteme hacerte una pregunta. ¿Ustedes llevaron un registro cuando este Museo de Ciencias, Caracol, allá en la avenida, en la calle Obregón, ¿ustedes llevaron algún registro de cuántos visitantes tuvo el museo? Pues lo llevábamos, pero nunca lo contamos. Ok, ok. O sea, ese documento ahí está, o sea, ahí está el número de personas que llegaban, pero no lo han sumado, no lo has contabilizado. No hemos hecho la suma de todo eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque ¿Y en también, qué momento? esa es Ajá, otra de nuestras características de Estela y yo. Hacemos las cosas, pero no las platicamos. ¿Para qué? Lo que nos importa es hacerlas. ok. Oye, ¿y en qué momento se dio ese chispazo de decir, bueno, esto ya nos queda chico, porque me imagino que hubo un momento que pensaron, esto ya está muy chiquito, hay que ampliar, hay que hacer algo más grande. ¿En qué momento se da eso, Manuel? Pues mira, igual también fue una serie de eventos que fueron dándose, ¿no? Conocimos a un arquitecto de Museotec, así se llama la compañía que finalmente armó el museo aquí en Ensenada. Y pues, lo visitamos en México, en sus oficinas. O sea, cada vez que aprovechaba yo para ir a México, pues me acompañaba Estela o alguna cosa por eso, o hacíamos algo al respecto, ¿no? Entonces, Musotec fue una compañía que pues estuvo muy pendiente de todo el desarrollo del proyecto ejecutivo de Caracol, y bueno, pues participó mucho, y el problema está en conseguir el dinero, ¿no? Sí, Entonces, porque eso hacia allá voy precisamente, sí, porque el dinero, el primer tengo, dinero que tengo entendido que conseguimos. originalmente el proyecto no era tan grande como quedó ahora y que ya ves que pues tuvo muchas dificultades para finalmente llegar a la etapa en la que se encuentra en este momento. Pues mira, Pero ¿era más pequeño el proyecto o desde un principio era así de grande? era más pequeño y fue creciendo. Pero fíjate,
Originalmente, cuando nace el proyecto del museo, Gilberto Flores Muñoz, que en ese momento diputado del Congreso, le presentamos las cosas y definitivamente fue de mucha ayuda para iniciar el proceso de construcción del museo, porque Gilberto Flores Muñoz, como diputado, consiguió 7,5 millones de pesos para el proyecto Ok, del museo. ok, ¿Sí? ajá. Pero 7,5 millones de pesos no es nada, ¿no? Para el tamaño de Y lo se que hay va ahora, ¿no? rapidísimo. Ujú. Pero eso fue efectivamente lo que primero se hizo para la construcción del museo. Con ese se empezó a proyectar el museo, se empezó a trabajar todo lo que era el esquema del museo. Y bueno, afortunadamente, Museotec, López Guerra, el arquitecto López Guerra, que que estaba ahí en Museotec, eh, se interesó y elaboraron el proyecto ejecutivo. Ese Ok, proyecto ejecutivo se pagó precisamente con parte de este dinero, pero ok. el resto del dinero se logró que el Congreso del Estado permitiera que el dinero que se quedara en Caracol para poder salir adelante en los siguientes años, ¿no? Sí. Y fue así Oye, y como, originalmente el terreno no es ahí donde está construido Caracol bueno, Museo, se es en ese. pensaron en varios lugares previamente, ¿no? ¿En qué áreas pensaban ustedes? O sea, primero se quiso hacer donde está el Asta Bandera, por ejemplo. Ah, Este, ah, sí, o sea, y no hubo chance. pero no hubo posibilidades. Y desafortunadamente teníamos el apoyo de la presidencia municipal, pero no de los demás bichos, ¿no? Entonces, inclusive uno de los bichos, pues suponía que Caracol se instalara por allá, ¿no? Yo les decía, miren, vamos a hacer una puerta de regidores para que ustedes los regidores puedan entrar cuando quieran. Ni eso funcionó. Ay, Dios. En fin, el chiste está en que ese dinero inicial permitió hacer el proyecto ejecutivo y que el resto del dinero se quedara en Caracol para la administración de los siguientes años, ¿no? Y afortunadamente, y bueno, y al mismo tiempo, el comité ejecutivo de Caracol, porque ya se había hecho Caracol, y el patronato de Caracol, pues sí trabajaron muy duro. Si ustedes se fijan, ahí en la entrada, donde está la entrada, hay una pared, un muro que dice de las aportaciones que se han dado, ¿no? Hay otra cosa parecida la parte del mar y en la parte del cielo. O sea, Mm. sí trabajó el patronato, sí trabajó suficientemente bien. Entonces, Manuel, estábamos con que, bueno, el primer sitio que se propuso, el nuevo Museo Caracol, era a un ladito de la Bandera. ¿Qué sucedió después? Bueno, simplemente ese lugar no se nos otorgó, pero afortunadamente la Administración Portuaria Integral otorgó finalmente el lugar donde está actualmente, ¿no? Que pues está en un magnífico lugar al final de cuentas, ¿no? Sí. Y digo, es un lugar realmente muy bueno y ahí es donde se otorgó el permiso para instalar esto, ¿no? Y les digo, desafortunadamente, aunque teníamos el apoyo de Quintero Peña, que era el presidente municipal en aquel momento, nada más era el apoyo de él, no el apoyo de los demás, ¿no? Inclusive hasta había cierta oposición de algunas otras personas importantes del municipio. Entonces, bueno, pues ni modo, si no se puede lograr, pues no importa más, ¿no? Pero afortunadamente el patronato siguió trabajando y Estela definitivamente decidió salirse del patronato porque no quería saber nada ni de la Coca-Cola, ni de Sempra, ni de cosas por el estilo, ¿no? Se Es buscaban muy apoyos, interesante esto que Oh, o sea, eso mencionas. está muy se bueno. buscaban apoyos Interesante, Manuel, esto que mencionas, por eso te pregunto que si cuáles son las diferencias que tú marcas, que ves más notorias entre el proyecto original que Estela y tú y a quienes lograron entusiasmar en Ensenada impulsaron y lo que hoy es el Caracol, porque sí nos enteramos pues de que entraron al patronato, pues los grandes
electores, los que administra- deciden, siempre administradores, ¿no? Los administradores de la sí, ciudad, ¿no? Y pues sí, o sea, también ellos pusieron su parte, también ellos quisieron apoyar el museo, ¿no? Pero afortunadamente, como les digo, al trabajar con Museotec directamente, Estela y yo un poquito, con Museotec, ahí se planteó la idea que se tiene actualmente, el cielo, el mar y la tierra, ¿verdad? Esa fue la idea desde un principio. Y bueno, hacer la tierra es fácil, hacer el mar más o menos, pero hacer el acuario está re difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son organismos vivos, porque se requieren temperaturas, etcétera. También se pensó, por ejemplo, y eso sí se logró, que en el acuario, lo que se pusiera en el acuario y en la parte del salón del mar, fuese los peces y el mar de Baja California, básicamente, ¿no? A diferencia de otros acuarios en donde pues, se tienen peces de colores muy bonitos, etcétera, ¿no? Pero que son de tierras, de aguas más cálidas, ¿no? Y no, aquí se tiene la idea de fortalecer, de conocer, dar a conocer el mar de Baja California y los peces y las especies, ¿no? Y luego el cielo, pues afortunadamente está el observatorio aquí y siempre hemos tenido apoyo de la administración del observatorio y en particular de algunos astrónomos, algunos individuos, ¿no? Como Luis Aguilar, por ejemplo, como otros más que siempre han apoyado el proyecto de Estela. Y Luis Aguilar, por ejemplo, tenía en la sala del cielo del museo varios de los cohetes, modelos a escala de los cohetes que están en el espacio actualmente, hechos por Luis Aguilar, por ejemplo, ¿no? En fin, hubo, y yo mismo, ciencias de nanociencias y nanotecnología, siempre hubo apoyo y actualmente se está dando ese apoyo también, ¿no? Pero sí, la idea, el cielo, mar y la tierra, es lo que desde un principio se pensó para el museo, Oye, efectivamente. Manuel, pero aquí, a ver, yo tengo la impresión, si estoy equivocado, por favor, corrígeme. Yo tengo la impresión de que ustedes van de la mano con la comunidad científica local, que es muy, muy importante para toda la región del noroeste y del resto del país, pero como que hay un cierto distanciamiento en la actualidad. Yo no veo, por ejemplo, un respaldo así abierto para apoyar al Museo Caracol de Ciencias, por parte del CICESE, así ya, formal. Después tampoco pues vemos el apoyo directo con trabajos, con museografía, con equipo de la Universidad Autónoma de Baja California. Y tampoco lo Sí, vemos por sí, parte mira, de la UNAM. o sea, O sea, nunca, como como que que se aquí está la ciencia y como que acá está el museo, pero son cosas como que no están ligadas ahí. Y yo no sé si esto sea verdad, pero yo recuerdo cuando ustedes toman la primera decisión de salirse de ahí, de donde estaba el arca de la Obregón, de que había un interés y un arropamiento a la idea que ustedes traían, muy importante, y como que después, ahí rásquense con sus uñas. Si estoy equivocado, por favor, corrígeme, mi estimado Brandon. mira, desde todo el tiempo, nunca ha habido un respaldo ni de la universidad, ni de la Universidad de Baja California, ni del CICESE, ni del gobierno a este tipo de proyectos, ¿no? Definitivamente nunca ha habido. O sea, para mí hubiera sido lo más fácil, lo mejor, que tanto astronomía como el CICESE, como nanociencias y nanotecnología apoyaran el museo. Pero eso también te limita, porque te amarra a las directivas de estos, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas el que no exista esa liga directamente, ¿no? Pero definitivamente hace más lentas todas las cuestiones, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, también durante mucho tiempo, la administración, la dirección de Caracol, pues nunca nos peló. Pero ahorita, afortunadamente, Julia Bendímez es una arqueóloga
que estuvo mucho tiempo en Mexicali, en el Museo de Mexicali, en el museo que actualmente ya lo tiene la universidad, y ella estuvo directamente trabajando en el Museo de Mexicali. Y yo lo conocí desde hace muchos años por varias razones, y ahora que platiqué con ella, pues prácticamente ella fue la idea de hacer este reconocimiento, ¿no? Qué bueno, Iniciativa de Julia. me dio mucho gusto, por supuesto, y facilité lo que había que facilitar, ¿no? Ujú. Entonces, pues en el texto que les mandé, pues ahí está un poquito la historia resumida de cómo empezó el museo, cómo empezó la escuela, el trabajo de Estela, ¿no? Y ¿Sí? más o menos, ¿Qué fue, Manuel? ¿Fueron celos? ¿Fueron deficiencias de carácter administrativo que para estas instituciones de ciencia muy acreditadas, ¿no? Muy acreditadas? Pero ¿será que tampoco tenían presupuesto? Porque yo recuerdo esto del acuario y yo recuerdo que había gente del Instituto de Investigaciones Oceanográficas Pero a lo mejor en lo de la personal, Universidad Javier. Autónoma de Baja California que estaban muy interesadas y muy motivadas por apoyar en el tema este del acuario. Y de repente, te digo, no. es lo que te digo, mira, muchos de estos apoyos los buscaba Estela, ¿verdad? Porque Estela estaba pendiente de las cosas. A la hora que ya finalmente ella decide que ya no quiere saber más, no quiere saber más porque pues no quería que Sempra y que Coca-Cola patrocinaran el museo, ¿no? Se ofrecieron. Entonces, pues ya se alejó ella y lo demás, pues también se desbarató un poco, ¿no? Pero la conexión se mantuvo, la conexión se mantuvo directamente con Caracol. Y te digo ahorita que ya está Julia Bendímez como directora, pues es otra posibilidad magnífica, ¿no? Pero sí, o sea, nunca, no somos ilusos, ¿no? Entonces, Bueno, dicen que en el billar solamente se cuentan las bolas negras, pero en este caso hay que contar la bola blanca a favor de Julia Bendímez por esa iniciativa de ponerle el nombre de Estela Parrilla al auditorio de ahí del Museo Caracol. Creo que fue una muy buena decisión, un reconocimiento que se merecía y se merece Estela y que se lo estaban regateando, le estaban quitando el proyecto, se les quitó el proyecto de las manos para hacer algo diferente. Y también tiene que ver, no sé si tú coincidas, Manuel, con el hecho de que se da a nivel nacional desde el gobierno de Cedillo, más o menos, no sé si desde Salinas, pero sí recuerdo de Cedillo, proyectos para hacer museos de ese corte, así de museos de ciencia interactivos para los niños, y nace el Museo El Trompo en México, y luego en otros estados de la República lo toman como patrocinadores las esposas como parte del patronato, las esposas de los gobernadores y también empresarios, y se convierten luego los museos en un proyecto privado, y en gran parte, en algunos lugares logran vincular los museos bien, arraigarlos con la sociedad. Creo que el Trompo es un museo que, por lo que yo he escuchado de mi nieto y de sus amiguitos, pues fue muy importante para ellos conocerlo, es todavía con un precio accesible, pero en otras partes los van convirtiendo en museos de élite, inaccesibles, y en ese sentido me gustaría saber pues cuáles son las expectativas que tenemos nosotros aquí con Sempra y con la Coca-Cola, con FEMSA, como miembros del patronato, que por el peso económico y político que tienen, pues son los que pueden tomar las decisiones de aquí en adelante, ¿no? A partir de que forman parte del patronato. Sabemos, por ejemplo, que nos lo comentó esto Jaime Martínez Veloz, no de ahora que tuvo este conflicto con Bonilla, sino de antes, que él se dio cuenta que lo estaban vetando en Sempra porque Sempra se había convertido en el gran elector, el que palomeaba
los candidatos de todos los partidos, ¿no? Y y bueno, si puede palomear candidatos, pues cómo no va a poder decidir políticas, qué se exhibe, qué no se exhibe en un museo, quién entra, qué se hace, qué no se hace en ese museo. Por eso nos pareció muy importante que ahora con Julia, la actual directora, se lograra colocar el nombre de Estela en el auditorio. No sabemos qué vaya a pasar después. ¿Tú Pues cómo mira, la ves? vamos a seguir trabajando un poco, ¿no? Voy a acercarme cada vez un poco más con Julia para apoyar en cosas, pero hay otras, hay actividades que ya están muy establecidas, ¿no? Las salas son salas permanentes que se tienen que estar actualizando. Cada actualización pues requiere dinero, requiere esfuerzo, pero ya están esos, ¿no? Entonces, eso va a permitir que se siga el museo. Ahora, los miembros del patronato, bueno, a nivel individual, pues podrán ser lo que sea, pero a nivel colectivo, pues van a ir apoyando más o menos a lo que las directivas se dicten, ¿no? Y afortunadamente, ya hay un activo muy importante, ¿no? El local, el terreno, la construcción, y no sé si ustedes se fijaron, pero están constantemente dándole mantenimiento al Sí, sí, cómo edificio, ¿no? no. Ujú. ¿Por qué? Pues porque se requiere darle mantenimiento, está a la orilla del mar, entonces, o sea, fíjense, esa construcción de los tubos y luego la reja que tiene ahí, pues es para protegerla de los animales, ¿no? De Sí, las Claro, sí, claro. sí, necesita mucho mantenimiento por lo Así, corrosivo que es el mar, ¿no? así es, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se va a tener que seguir dando y esperemos que vayan mejorando las cosas, ¿no? Claro. Ojalá Julia Bendímez logre llevarse al museo, ahí a sus auditorios y a sus salas de presentaciones, porque también se utiliza mucho el museo, bueno, hay actividades también de conferencias, ¿sí? Que ojalá se pudieran llevar las charlas, por ejemplo, del CICESE. Cada mes el CICESE tiene una charla de divulgación científica, pero pues actualmente se están realizando esas charlas Es arte, ¿eh? en el Centro Estatal de las Artes, aquí en Ensenada, el CEARTE. Y entonces, pues como que dice uno, bueno, si ahí enfrentito está el Museo de Ciencias, ¿por qué no ahí, no? Es Claro. más, las exposiciones comienzan a tomarse ya algunas actividades, como por ejemplo, creo que la Noche de las Ciencias, actividades de este tipo comienzan a realizarse ya en este lugar. Es Sí, importantísimo incluso tener más contacto y más relación con museos similares. En Estados Unidos, tú sabes, hay una cercanía con San Diego, en donde hay museos de estas características de primer nivel, y obviamente también con los museos en Mexicali y en Tijuana, y obviamente pues, la Secretaría de Cultura tiene que también que entrarle aquí y darle recursos suficientes a la administración de Caracol Museo de Ciencias para evitar que pues siempre hay otras cosas semejantes y otros bichos de este tipo, pues estén ahí administrando o de alguna forma participando en la sobrevivencia de este importante museo en el pues noroeste de la República. vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo. Caracol fue el primero de los tres museos de Baja California y el último en hacerse, ¿no? Sí, Así, son así es, cosas ¿Por qué? exactamente. Pero ¿sabes por increíbles. qué? Porque en los otros museos de Mexicali y de Tijuana, pues estaba la esposa del gobernador, y aquí en cambio era nada más la esposa de un tacataca astrónomo. Un astrónomo. Este dato que estás Está mencionando lo importante. destacó Edgar Lima, Ajá. nuestro querido amigo fotógrafo y oceanólogo. Y él nos decía que el origen del Museo Caracol es muy diferente al origen de los museos de estas características que se dieron en todo el país y que fueron proyectos de políticos y de empresarios. Y no, aquí fueron proyectos de científicos, de maestros y de gente de la comunidad Sí, sí. de estos ámbitos que se interesaron en sacar adelante el Museo Caracol. Así es que por donde quiera que lo cuentes,
hay que subrayar siempre este origen para que no se pierda, ¿verdad? Claro. Porque algún día, como lo dijo por ahí un expresidente municipal que tomó la palabra en el evento, algún día alguien va a creer que nació por generación espontánea, generación que de espontánea. pronto surgió el museo, y no, ese museo duró muchos, muchos años para verse convertido en una realidad, porque nació como un sueño de gente como el astrónomo Manuel Álvarez, la maestra Estela Parrilla, los amigos a los que lograron entusiasmar. Y cuando algo tan grande nace así desde el corazón de la ciencia, de los científicos, de los ciudadanos, pues es tardado, pero cuando se logra poner piedras angulares, cimientos más firmes. Eso es lo que no podemos permitir que se pierda una vez que llegan a los que ahora el clásico les dice los machuchones, ¿verdad? Los dueños de las grandes empresas a formar parte de los patronatos. Esos patronatos son necesarios, pero ojalá y respeten el espíritu con el que fue creado. Hay Manuel, muchas pues cosas. nos gustaría mucho que nos dirigieras unas últimas palabras para este programa y hacer mención, por supuesto, a tus hijos, a Manolo. Nos dio muchísimo gusto conocerlo ahí, ver la sensibilidad también con la que se une a este homenaje, como lo estuvo expresando. Ahí estaban en los extremos de los sentimientos. Los veíamos a ti y a tus hijos, a tus seres queridos, yendo de la tristeza, prácticamente el llanto, a una alegría muy, muy, muy grande, y nos contagiaron de estas emociones también. Y quiero que los menciones a tus hijos, nos digas quiénes son para quienes no los conocen. Yo estaba mencionando cuando se fue la transmisión, a ver si mientras llegaba, pero se perdió, que también tienen una raíz la familia ya en Chihuahua, y que así como empezaste a hablar de Cricri, que es un músico cantor, fue un músico cantor de canciones infantiles, interesado en la astronomía, que el arte y la ciencia siempre se han hermanado, forman de alguna manera parte de lo mismo, ¿no? Muy profundamente, y que ustedes lo ven reflejado ahora en una nieta que compartes como nieta con un hombre muy conocido también en Chihuahua, con Gustavo de la Rosa, quien es legislador por Morena, y que ha sido también él desde la abogacía y desde la política como abogado laboral y como militante político, ha sido un hombre de izquierda como tú. Así es que esa nieta está molada, man, con los abuelos que tiene, esas influencias que tiene, pues no tiene para dónde hacerse a un lado, y con la sensibilidad artística que trae heredada De también, la pues nieta, sí, Emma se llama, ¿verdad? Emma, sí, ajá. Chelista que está estudiando en el Conservatorio Nacional. Entonces, platícanos algo de tu familia ya para cerrar el programa, Pues Manuel. miren, en realidad ustedes están resumiendo las cosas muy claramente, ¿no? Hablan de la participación de los machuchones, como dices, Ajá. ¿verdad? Que son los que permiten que se hagan cosas, que surjan cosas, ¿no? Y aquí en el caso de nosotros, bueno, Emilio, que es el que está ahí en la fotografía ahorita, es un oceanólogo de ciencias marinas, aquí de Ensenada, pero que está trabajando, como yo les digo cuando platico de manera así informal, está en el mar de Ciudad Juárez. Pues, ¿cuál mar de Ciudad Juárez? No, si no tienen ningún mar, ¿no? Pero, pero sin embargo, en épocas prehistóricas, sí hubo mar, ¿no? Pero en Así es. fin, el chiste está en que él está haciendo química, y él se dedicado a la química, y ya también ha hecho participaciones con la industria. O sea, él trabaja ya como maestro de las empresas, etcétera, pero ya también hay un convenio entre la Universidad de Ciudad Juárez y el grupo Alchimia, la vinícola que tenemos nosotros, porque él está tratando de que sus alumnos graduados, alumnos de estos,
entiendan también lo que es el proceso industrial, el proceso de eso, y ya ha tenido estudiantes aquí en Baja California y aquí en Alquimia, trabajando, aprendiendo lo que es el vino, aprendiendo lo que es como esto, y quieren, bueno, y están haciendo ahorita un pan fortificado con orujo de vino, Órale. sí, orujo de vino, ¿no? Y se trata de hacer eso, ¿no? De ligar la industria con la tecnología, con la ciencia, ¿no? Y Ujú. sí, efectivamente, no podemos ocultar la realidad. La realidad es que las universidades, los institutos, pues tienen su propio camino, su propia investigación, su propio trabajo, y no le pueden dedicar mucho tiempo a la docencia o a la enseñanza, ¿no? El Ujú. CICESE tiene eso, el CICESE tiene un departamento de divulgación que está muy bien, que está apoyando, pero astronomía, por ejemplo, y física no lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos institutos de investigación científica. Entonces, esa es la realidad en la que estamos. Ahora, en la manera individual, pues si uno está directamente ligado a un proceso educativo, pues lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Y Claro. bueno, afortunadamente, ustedes lo han dicho con mucha claridad, eh, lo que están pasando en las instituciones oficiales, pues no tiene mucho que ver con la educación informal, con la educación con la nueva escuela de la McCaskey, ¿no? Celestín Freinet. Celestín Freinet fue un educador que, fíjense, él en la Primera Guerra Mundial que participó, quedó con broncas de comunicación vocal. Ya no podía hablar. Entonces, eso lo obligó a él a buscar técnicas diferentes de comunicación y de enseñanza. Y por eso es la escuela activa, tener un taller de imprenta con el que se hacían, se hacían trabajos, ¿no? El trabajar con los obreros, el trabajar con los carpinteros. Y fíjense, otra vez anécdotas, ¿no? Uno de los niños que llenó su libro de vida, un día le dice a Estela, oye, no, tu máquina no sirve. ¿Cómo que no sirve? Si está reproduciendo aquí lo que tú escribiste. No, dice, no corrige la ortografía. Que no sirve quién es entonces, ¿no? Pues Sí, sí, escuelas activas, los niños participan, hacen cosas directamente y están constantemente en acción completa en su educación, en la parte de su educación también, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, alguna vez te preguntaron a Estela qué cosas eran sus defectos y sus virtudes, y uno de los defectos dice, pues es que soy muy terca. Dice, no, esa es una virtud, es muy insistente. Y dependiendo de cómo utilices esa terquedad, ¿no? Y Pues los sí, objetivos que persigas con esa terquedad, así es, ¿no? ¿a dónde los orientas? hacia dónde los orientes, efectivamente. Sí. Entonces, sí, efectivamente, tanto Estela como yo hemos sido muy insistentes en lo que hacemos. Yo, por ejemplo, pues también he sido montañista toda la vida y gracias a ese montañismo y a la astronomía, hicimos una expedición de observación de un eclipse solar desde la cima del Popocatépetl, porque un astrónomo japonés quería hacer observaciones desde un lugar muy alto. Y le dije, bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Y sí, logramos la expedición, se lograron objetivos, no completos, no todo lo que queríamos, pero se lograron objetivos. Y al mismo tiempo me empecé a juntar con mis amigos montañistas. Y Ujú. me junté con mis amigos montañistas y nos fuimos al Himalaya. Órale, con razón, Y nada Natán, más y nada menos. con razón te conservas tan bien, con Ahí, buena condición física. El sábado nosotros nos estábamos muriendo de frío y tú con unas manguitas así nada más, una camisita y como si fueras el más joven de todos. oye, Pero hicieron ya me cima, está causando, ya me estoy dando cuenta de que sí tengo mis años. Y a pesar hicieron de que, cima en el Himalaya, ¿mandé? hicieron cimas en la No cordillera. llegamos hasta mero arriba, pero fue una expedición muy buena. Fuimos varios compañeros de México
y dos compañeros llegaron a 7,600, yo llegué a 6,400, y en Bueno, fin. Muchos. muy bueno. Ahora, lo que pasa es que yo ya me doy cuenta que efectivamente me empieza a doler Rodillas, coyunturas. las rodillas, las cosillas, ¿no? Y bueno, estoy caminando ahora casi todos los días, un buen rato, una hora, media hora, una hora, aquí alrededor de la casa, para más o menos reaceitar mis bisagras, ¿no? Porque mis bisagras están mal. Pero por lo Mira, demás, ese aceite nada más es nada menos que el puro vinito con queso y una buena hogaza. Tú sabes que con eso también. el cuerpo se levanta de inmediato. Bueno, pues Manuel, queremos enviar un afectuoso saludo a tus hijos, a Manolo, a Manuel Álvarez, a Emilio Álvarez Parrilla, a tu nietecita Emma y a toda tu familia, a tus hermanos, a tus hermanas, a quienes eh, pudimos conocer, a quienes todavía no conocemos, pero que forman parte de esta familia maravillosa, de esta pareja, de Manuel y de Estelita, que nos dejaron mucho para bien, nos han dejado mucho y nos seguirá dando Manuel mucho más todavía a la comunidad de Ensenada, de Baja California. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a participar, y quiero terminar simple y sencillamente diciendo que efectivamente venimos de una familia activa. Mi padre, por ejemplo, compitió en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1926, Órale. corriendo, y El año que, en el año que nació mi madre. y se mantuvo su récord, y su récord que tuvo de 4x4, de carrera 4x400, se mantuvo por 20 años en México. Y luego, bueno, Álvaro, mi hijo, está haciendo parapente, y pues esperemos que no se siga cayendo, pero está haciendo un recorrido. Y una sobrina mía que está en Cuernavaca, es campeona de triatlón, campeona nacional de triatlón, ¿Cómo y se llama ella? se llama, ahorita digo, ¿De quién es hija? una de mis hermanas. Ahorita te digo el nombre. Sí, es campeona nacional de triatlón, y ella sí está entrenando todo el tiempo allá en Cuernavaca, no para, ¿sí? Y bueno, pues venimos de largo historial nosotros. ¿Será hija de Marcela ella? No, no es hija de Marcela, es hija de mi hermana Maruca. Ah, de Maruca. Ok. Pues felicidades. Pues Pues es muchas una gracias. familia de científicos, de artistas, de maestros y Sí, y de gente con mucha conciencia social también. Emma es Emma Álvarez de la Rosa de ahí de Ciudad Juárez. Oye, ella no es Anaí Álvarez. No, Anaí Álvarez, ¿no? no, 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 no. Porque aquí estoy viendo una nota de apenas en 2021. Se coronaron como campeones nacionales en la modalidad de sprint. ¿No es ella? Ok. Bueno, pues de modo, o sea, no logramos a ver si ahorita en lo que tú estás buscando será, híjole, no, déjame ver, no es ella, ¿verdad? No, déjame, voy a quitar. No, no, Bueno, no. nos quedamos con la tarea de Con la buscar, hija Muchísimas de gracias. Marcela. Muchas buscarla. gracias a ustedes por esta participación, y bueno, pues sí, voy a seguir dando pláticas en el Museo de Caracol. Ya he dado pláticas ahí hace mucho tiempo, pero pues voy a seguir dando pláticas ahí en Caracol. Pues querido Manuel, aquí tienes el espacio abierto en Cuatro Vientos cuando quieras anunciar tus actividades que estés realizando. Ya sabes, nomás nos mandas un mensajito y hacemos el enlace para dar a conocer las actividades que realizas y platicar de estas actividades. Claro que sí. ¿Sí? Y bueno, Manuel, esperemos que tengamos la oportunidad de recuperar de nueva cuenta tu participación constante con nosotros en Cuatro Vientos.
Aunque sea cada 15 te días, si ofrecemos no un puedes. espacio, te ofrecemos un espacio para hablar de lo que tú sabes, ¿sí? De estas cosas que que nos contaste tan interesantes al inicio de este programa, con una buena cantidad de anécdotas y de datos, pues porque conocíamos que el cri-cri era un cri-cri, era un grillo, no es un grillo cualquiera, es un grillo, sí, no es un grillo petista, un grillo Es un grillo morenista, no es un de grillo polaco, pues, sino que es un grillo observador, científico, es astrónomo, y bueno, es un personaje, súper personaje. Pues sí. ¿Cómo ves? Ojalá tengamos la oportunidad de, como dice Olga, cada 15 días, Sí, cuando seguro menos, que sí, seguro que sí. tenerte por acá. Seguro que estaremos aquí en contacto en otra ocasión, seguro que sí, claro. Gracias, Manuel, te agradecemos Hasta mucho. pronto, Manuel, un fuerte abrazo. Un abrazote. Dale, Al pues, ratito hasta te luego. compartimos ahí el programa ya completo. Sí, ya editado, las dos Sigue partes, bien. Cuatro Muchas vientos. gracias. Amigos, y bueno, con eso cerramos nuestras transmisiones en esta larga jornada que hemos tenido aquí con ustedes en programas que hemos estado los tres seguiditos. El tema de lo que está sucediendo con los edificios del Poder Judicial del Estado de Baja California, esos servicios terribles, no hay elevadores, aguas en pésimo estado, baños en pésimo estado de higiene, el tema de las mañaneras también con Moreno Mena, el doctor, y pues ahora aquí Manuel Álvarez con el tema de la astronomía, con el tema de Estela, con el tema del museo. Imagínate, Manuel, que en la capital del estado, en el Palacio de Justicia, para ir a los juzgados, una madre de familia entrando a la tercera edad tiene que cargar a su hijo que tiene poliomielitis, porque no hay elevadores y cargarlo para subirlo hasta el cuarto piso. Es en la justicia, ¿eh? Terrible. Donde va a buscar justicia. Imagínate. Terrible, terrible, terrible. Ahí están, amigos, por favor, si les gusta nuestra programación, ya sabe, compártala, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias por estarlo haciendo, hemos visto que ha estado respondiendo. Y bueno, lo último, terminamos, que tenga un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Abrazos.